Situada al este de la provincia de Soria, la comarca del Campo de Gómara ha estado condicionada desde siempre por una tradición agrícola que ha marcado la vida de sus habitantes. El viajero reconoce y hasta se identifica por frecuentarlas a menudo con esas planicies trazadas de forma irregular, donde los sembrados de cereales dominan el paisaje. En esta ocasión, y dejando a los lados las sierras de la Pica y el Madero, el recorrido comienza en los albores de un río pequeño, el Rituerto, apenas un arroyo en el término de Valdejeña. A pesar de su escaso caudal, tan solo orgulloso en épocas de lluvias, ha dado su nombre a una extensa llanura, conocida como el Valle del Rituerto. Durante los 45 kilómetros de su trayecto estará protegido por atalayas y torreones, que sirvieron de protección y vigilancia en tiempos de batallas entre cristianos y musulmanes. No olvidemos que es territorio de fronteras, el borde oriental de una geografía antaño con un papel más importante. Estos campos, ahora dormidos en época otoñal, evocan en la memoria del viajero cuando no hace mucho tiempo verdeaban sus prados, surgía el cobre de sus espigas y el feliz decorado de sus girasoles. Pueblos que se disuelven en un horizonte sin apenas obstáculos, torres de iglesias, donde las campanas dejaron de sonar, se ofrecen a los espectadores como protagonistas de un pasado del que ya solo quedan los recuerdos de sus escasos habitantes. Cuando las yuntas de los animales hincaban el arado en la tierra y los hombres y mujeres soportaban con coraje las inclemencias de una climatología hostil, ardiente en verano y gélida en invierno. El viajero entiende que el próximo pueblo a visitar, a pesar de su escasa relevancia, con seguridad va a encontrar buenas gentes con quien conversar, algunos rincones y edificios de los que el pueblo se siente orgulloso, y tal vez alguna sorpresa en el entorno de las que merece la pena conocer. Después de dejar atrás la Nacional 122, unos kilómetros después, por una estrecha carretera local, se llega hasta el pueblo de Tajahuerce. La primera impresión a la entrada del caserío es como si quisiera permanecer en el anonimato. Nada hay que atraiga al forastero para dedicarle una visita. La que parece ser la calle mayor, alguna casa a los lados y al fondo, como dando forma a una plaza sin nombre, el Frontón. Este municipio está situado al pie de la Sierra del Cortado, dentro de la comarca soriana de Tierras de Ágreda, a 1053 metros de altitud y 35 kilómetros de la capital. Sobre la base del censo de pecheros de 1528, en el que no se contaban hidalgos y nobles, se registraba la existencia de 27 pecheros, es decir, unidades familiares que pagaban impuestos. A la caída del antiguo régimen, la localidad se constituyó en municipio constitucional en la región de Castilla la Vieja, partido de Ágreda, que en el censo de 1842 sumaba 35 hogares y 140 vecinos. Fue en los años 40 cuando alcanzó el máximo de población, llegando a poco más de 200 habitantes. Pero como sucedió en la mayoría del territorio nacional, en los años 60 y 70 las familias emigraron hacia las grandes ciudades en busca de trabajo y futuro. Los 23 habitantes censados en el año 2023 son el vivo ejemplo de eso que se ha dado en llamar la España despoblada. En este primer paseo por Tajahuerce se confirma la amenaza que soportan tantos pueblos españoles y la realidad de sus escasos vecinos. Sin embargo, y a pesar de sus numerosas tareas, es su alcalde, Rubén Delso, quien se convertirá en el anfitrión perfecto del viajero. En principio acompañado de su padre, Pedro, también anterior alcalde, y Heraclio, el vecino más longevo. De su mano descubrirá que Tajahuerce, a pesar de su discreción,
tiene un catálogo de lugares muy interesante como para dedicarle una visita. Y como por algún lugar hay que comenzar, juntos se dirigen al conocido como Mirador del Rituerto, un observatorio de naturaleza desde donde se contempla una gran panorámica. Las vegas del Alto Rituerto y Arabiana, rodeadas por las sierras del Almuerzo, el Madero, el Pulpal, el Toranzo, y allí al fondo, como escondiendo su grandeza con un penacho de nubes alrededor de su picacho, el Gran Moncayo. Muchos son también los pueblos que asoman en la lejanía, bien conocidos por Pedro. De este mirador, del que los tajahuerceños bien que presumen, Heraclio tiene más que comentar. Estamos en lo que llamáis en el pueblo el Mirador del Rituerto. Rituerto porque es el Valle del Río. Sí, pero ahí hay un paisaje espectacular. ¿Qué podemos ver desde aquí? Cuéntame. Pues se ve el Villar del Campo, Masegoso, Pozalmuro, Hinojosa, Pinilla y Noviercas. Y hasta Jaray casi se quiere distinguir también Jaray. Entonces, esto es un sitio de referencia para el pueblo. Sí. Aquí acudís, hacéis fiestas. Bueno, sí. Tiene además Sí. la iglesia, el paisaje también del pueblo también es espectacular, porque está la iglesia, los tejados del pueblo. Sí. Esto antes de ser el mirador, y está también arreglado, ¿qué había aquí? ¿Qué consistía? Esto era simplemente un risco. Una risca como esa que se ve ahí. Y había un pajarcito, por aquí había una subida, y aquí abajo, aquí mismo, había una casa que la madre de este ha vivido, una casa, y un pajar que era de un padre. Y lo demás de abajo eran casas. Aquí, en esa plaza de abajo, Sí. había 5 casas. Me habéis comentado cuando íbamos para acá que esto pudo haber en su tiempo un torreón. ¿Es posible? En su tiempo, el antiguo ayuntamiento, la pared del oeste, dijéramos, y el sur, era una fortaleza, como una fortaleza. Y se intentó, cuando se hizo el ayuntamiento, en el primer proyecto estaba dejarla, esa pared. Pero en el momento que empezaron a descubrir, se iba todo abajo porque era piedra seca. Estaba piedra seca. Y se iba todo abajo, y ante el peligro, Pues no sé por qué. la quitaron. ¿Y esa fuente, ese No, arco? Esa fue el arco. El arco era la portada del antiguo ayuntamiento. La portada del antiguo ayuntamiento. Sí. Pero claro, tendría más para abajo. No, el ayuntamiento estaba en el mismo sitio donde está ahora la puerta. ¿Sí? Estaba esa puerta. Pero estaba este arco, era el que hacía la puerta del ayuntamiento. Ajá. Del salón, no del ayuntamiento, de un salón que había anterior al ayuntamiento. Del salón se pasaba al ayuntamiento. ¿Cuántas cosas pueden ofrecer los pueblos que como Tajahuerce no se cotizan en el mercado del turismo oficial y que sin embargo esconde lugares tan sencillos y a la vez privilegiados como para disfrutar del silencio y del Moncayo? Y tal vez acompañado de una buena lectura de uno de los más ilustres poetas que escribió sobre esta tierra, Antonio Machado. La tierra no revive, el campo sueña. Al empezar abril, está nevada la espalda del Moncayo. El caminante lleva en su bufanda envueltos cuello y boca, y los pastores pasan, cubiertos con sus luengas capas. Después de esta incursión en la naturaleza y la poesía, la comitiva se dirige al edificio más importante de Tajahuerce, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Se encuentra en un extremo del pueblo, sobre un altozano desde el que se divisa una extensa panorámica hacia el valle. Este templo se remonta a la época medieval, concretamente al siglo XIII. Su construcción se llevó a cabo en estilo románico, de mampostería, hundiendo sus cimientos en la propia roca, aunque posteriormente fue reformada y ampliada en estilo gótico,
Esta mezcla de estilos arquitectónicos le confiere a la iglesia un encanto único y la convierte en un testimonio de la evolución de la arquitectura religiosa en la región. Consta de una sola nave y una cabecera compuesta por un ábside semicircular sobre el que se eleva la torre y el campanario. Los muros están rematados por una sencilla cornisa. De los canecillos originales apenas queda alguno. La portada está protegida por una pequeña galería con 3 arcos. Consta de 4 arquivoltas de medio punto y un portón de madera con remaches y cerradura de hierro. Un pequeño atrio rodea la portada. Ya en el interior, en el retablo del altar mayor descansa la figura de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción que da nombre a la iglesia. A ambos lados del presbiterio hay 2 retablos, uno de ellos con la imagen de la Virgen del Pilar, patrona del pueblo. Comenta Pedro que antiguamente en este retablo estuvo la Virgen del Rosario, pero alguien se la llevó y fue sustituida por la actual. Junto a este retablo, la Virgen de Gracia, que en tiempos estuvo en la iglesia de la Pica. Al otro lado, un retablo con un Cristo crucificado. En este mismo lado, la figura de San Marcos. El presbiterio con cañón apuntado está separado del resto de la nave por un arco triunfal sostenido por 2 columnas. En cada una de las 2 columnas, un capitel con adornos vegetales en uno y figuras humanas en relieve en el otro. Seguramente el retablo de mayor valor es el que está dedicado a San Miguel, con una pintura que data del año 1563. En una placa a modo de leyenda en su base figura el nombre de su autor, o tal vez patrocinador, Miguel Ortego. Curiosamente, en una tumba en el suelo de la iglesia está grabado sobre la lápida este mismo nombre. Merece especialmente la atención su espectacular artesonado en el techo de madera policromada, aunque este ha quedado oculto en la bóveda cuando construyeron el actual techo, pero hay fotografías que así lo acreditan. También se pueden observar algunos detalles originales de dicho artesonado bajo el coro. Una fotografía de la Virgen de la Manzana recuerda la talla original que hace años estuvo en la iglesia y que ahora descansa en el Museo del Burgo de Osma. Otros elementos a contemplar son la pila bautismal de poco valor y la pila del agua bendita, con la fecha de 1769 grabada sobre la piedra. Parece ser que anteriormente también estuvo en la iglesia de la Pica. Antes de salir, detrás de un portón de madera con muchos siglos de función, se accede a la sacristía. Entre muchos objetos religiosos destaca un magnífico mueble repujado. Tajahuerce celebra su fiesta principal en honor a su patrona, la Virgen del Pilar, el último fin de semana de agosto, que es cuando hay más vecinos en el pueblo.
Hay misa, procesión, juegos, comida. En ellas destaca la figura del zurronero, que el último día de la fiesta recoge la rosca acompañado de los dulzaineros. El otro patrón del pueblo es San Marcos, que celebra su fiesta el día 25 de abril. El día 2 de julio celebran Santa Isabel con la subasta de rosquillas. Que los alcaldes de municipios con las características de Tajahuerce no tienen salario alguno resulta obvio. Aunque hay que decirlo, para que no se olvide que realizan un trabajo más cercano al altruismo y la vocación por mantener su pueblo que por razones económicas. Rubén Delso es un claro ejemplo. Tiene junto a su hermano una granja de ganado porcino, un trabajo con muchos aspectos positivos y también negativos, pues el ambiente que se respira en el interior de la nave exige contener bien la respiración. Acabamos de ver, digamos que uno de los lugares donde tienes tu trabajo, que es una granja porcina. Cuéntame, ¿cuántos cerdos tienes? ¿Qué es el trabajo que haces aquí concretamente? ¿Cómo se controla? En fin. Bueno, pues la granja tiene una capacidad de 1.649 cerdos. Hay que venir todos los días a echarles, evidentemente, y a darles vueltas. Si hay algún enfermo, se deja aparte, se le trata. Y bueno, esa es la marcha más o menos. ¿Pero lo tienes aquí desde pequeños? No, aquí vienen entre 20, estamos integrados. Aquí vienen de entre 17 y 20 kilos, suelen venir. Estamos integrados con Copiso, que Copiso es la mayor cooperativa de Soria. Yo pienso que igual, vamos, la más grande de Soria, la empresa que más factura de Soria, y yo creo que a nivel de Castilla y León será también una de las más grandes. ¿Pero aquí los engordas? Aquí los engordamos desde los 20 a unos 110 o 115 kilos. 120. Y ya se venden directamente para ir a matadero. Para ir al matadero. Los comercializa la integradora, claro. ¿Me has dicho la cantidad de cerdos que tienes? 1.650. 1.650. ¿Y cómo se llega a tener 1.650 cerdos? Pues claro, hay que empezar, te viene de familia, es un invento que tuviste porque tú eres una persona joven y como alcalde no creo que tengas mucho sueldo. Nosotros empezamos, se quedó mi hermano también decidimos quedarnos en el pueblo y la hicimos, nada, en la familia no había habido nunca cerdos. Y empezamos de cero. ¿Y por qué esa idea? No lo sé. No sé por qué fue el montar la granja. ¿Naciste en Tajahuerce? No, yo nací en Soria. Bueno, naciste en Soria, pero vives en Tajahuerce y sí. Demás. Oye, ¿alguna vez, aparte de tener este trabajo, se te había ocurrido, bueno, pues haberte ido a Soria como seguramente otros amigos, o haberte ido a otra capital, o te gusta estar en el pueblo? A ver, nosotros estuvimos, antes de montar todo esto, que hace 10 años que lo montamos, estuvimos trabajando en Soria, igual mi hermano que yo, y yo estuve en el sector de la automoción, en la concesión de aguas de Soria, mi hermano estuvo también en Copiso, y bueno, con lo de la crisis empezamos que no había trabajo y nos vinimos para acá y montamos esto. ¿Y funciona bien? Sí. Estamos contentos. Fíjate, ahora que hay tanto problema de trabajo, tanto problema laboral, problema de vivienda, claro, vivir en un pueblo o tomar un día la decisión para personas jóvenes de venirse a un pueblo, ¿qué opciones tendría? ¿Tú crees que tendría posibilidades? La vivienda seguramente es más barata, seguramente puedes montar un negocio, sí, trabajar para alguien, ¿cómo? Sí es una posibilidad, pero de no ser que lo lleves un poco en la sangre y te guste esto de por aquí, yo creo que es difícil de que venga nadie.
es que no hay nada. No, porque además eres agricultor. Sí, somos agricultores también. ¿Qué cultiváis? Cultivamos girasol y cereal. Ujú. Y me imagino claro, que en estos campos de girasol y cereal ahora están apagados los girasoles, pero esto es un espectáculo. Sí, es muy bonito. Es muy bonito, claro. Ahora ya, pues bueno, están ya casi para cosechar. Me has dicho además que ahora tienes que ir rápidamente porque estáis cosechando. No, ahora Estamos sembrando. Estáis sembrando. Ujú. O sea, aquí no se para un momento. Aquí no se para. En cuanto terminas los animales, te coges y te subes al tractor. Oye, hay una pregunta particular. Cuando quieres, digamos, dejar los animales y dejar el tractor, ¿dónde vais a, no sé, a divertiros, a cambiar de aires? A Soria. A Soria. Soria es lo más cerca que nos pilla de aquí. Está Olvega también, pero entre Soria y Olvega está más o menos la distancia y tiras más hacia Soria que a Olvega, porque tienes más cosas, evidentemente. ¿Tienes hijos? No te he preguntado, ¿sobrinos? No, tampoco. No, te lo preguntas por qué, por eso, si los chavalitos los que vienen, supongo que en las fiestas en verano, pues vendrán chavales, o sea, críos, ¿no? Sí, viene. Si se pueden enganchar, si lo ves, o hijos de amigos tuyos, si ves que se pueden enganchar por el pueblo y digamos que volver a reiniciar un poco la vida de... A ver, por poder sí, pero la cosa es que quieran. Claro. Mientras hay gente aquí en verano, es muy fácil, porque con cualquiera te entretienes, con cualquiera paras a hablar, ¿sabes? Y ahora, pues bueno, estamos muy poquitos y jóvenes, pues estamos 3. Pedro, tú eres el alcalde. Rubén. Perdona, Pedro es tu padre, que antes fue el alcalde. Ahora eres tú Rubén. Sí. Rubén, ¿cuántos años llevas de alcalde? Pues llevo una legislatura y esta por la mitad, 6 años. ¿Esto es por herencia o porque digamos que alguien tiene que hacerlo? A ver, aquí siempre se ha ido a turno. Lo que pasa que esta vez, pues bueno, por circunstancias dije, venga, pues tiramos otra legislatura. Anteriormente también había estado otros 8 años de concejal. O sea que ya llevamos unos... ¿Cuáles son los problemas más acuciantes que tú ves en el pueblo? Eso que dices, es que cómo me gustaría solucionarlo, pero me resulta imposible. ¿Cuáles? Tantos, ¿verdad? Hay muchos, pero... Dime alguno, vamos a ver, que la gente lo A ver, controle. no sé, es que ahora no me viene a la cabeza tampoco problemas. Aquí uno de los mayores problemas es el agua. ¿Agua? Sí, el agua, si llueve de invierno no hay ningún problema. Pero como sea un invierno seco, el verano, los días de que hay mucha más población, pues el acuífero se resiente. Oye, ¿y qué fuente de ingresos tenéis aquí? ¿Tenéis aerogeneradores? No, aquí la mayor fuente de ingresos es la dehesa. La dehesa es una finca que tiene 42 hectáreas, que es del ayuntamiento, y la cultiva el propio ayuntamiento. Los vecinos van y hacen los trabajos para el ayuntamiento. ¿Hay muchos vecinos aquí que se dedican a la agricultura? Pues estamos 1, 2, 3, 4, 5 me parece que somos. ¿5? 5 o 6. ¿Y todos son más o menos de tu edad, así, No. gente joven? No. Ya Mi hermano y yo somos los más jóvenes. Son los Luego más el jóvenes. siguiente tiene, creo que son 3 años más que yo. Luego ya otro que tiene otros 4 o 5 más que yo. Y luego ya el resto están casi a puntito de jubilarse. Rubén, ahí hay unas cuantas cosas que son fundamentales para la subsistencia de un pueblo, para que pueda funcionar. Empezamos. Una es, por empezar por algo, el transporte público. El que no tenga coche, Aquí había o hay un transporte a la demanda. ajá. Llamas y con un par de días de antelación y los jueves te llevan a Soria. Otro aspecto, médico. Bueno, el médico pertenecemos a Olvega y bueno, ahora ya no vienen, prácticamente no vienen y es llamar y bajar. ¿Vuestro pueblo de referencia? ¿Cómo? O sea, el pueblo de referencia que tenéis. Olvega. Olvega. ¿Internet? Internet estamos bastante bien. Desde el ayuntamiento tenemos un wifi que damos cobertura a todo el pueblo
Y aparte ahora iban a empezar a meter, bueno, tenían que haber metido ya la fibra. ¿Y la telefonía móvil? Depende con qué compañías. Depende de compañías. Bueno, pues te dejo porque tendrás entre sembrar los animales, etcétera, etcétera, tienes los días atareadísimos, Sí, ¿no? un poco. Venga, pues gracias. Después de vivir la experiencia ganadera, el viajero, acompañado por Rubén en su 4x4, se dirigen por un camino de tierra al despoblado de La Pica. Fue una aldea perteneciente a la comunidad de Villa y Tierra de Soria, y como tal aparece documentada en el censo de 1270 y en la sentencia de Concordia de 1352. La Pica se deshabitó en el siglo XVIII. Los nobles que vivieron aquí fueron apodados los caciques, porque de ser habitantes pasaron a ser dueños del actual despoblado y más tarde del Torreón. En el catastro de la Ensenada aparece descrita la población como 5 habitantes pertenecientes al marqués del mismo nombre. En 1684, el título nobiliario de marqués de La Pica se concedió a Francisco Bravo de Sarabia y Ovalle por parte del rey Carlos II, como pago a sus servicios de Chile en las guerras de Arauco. La Pica se nos presenta como un pueblo con una historia que llegó incluso a cruzar el charco. El despoblado presenta a priori buenas condiciones de habitabilidad, pues la fuente que emana en la parte baja del barranco, las tierras de cultivo del entorno y la protección que proporcionaba el Torreón hicieron de La Pica uno de los enclaves moriscos que limitaban el reino de Al-Ándalus. Consta este lugar de un torreón medieval o atalaya, una iglesia románica en ruinas y los restos de un palacio. La torre fue declarada como bien de interés cultural en el año 1949. Se piensa que fue construida en el siglo X. Tiene unos 15 metros de altura, muros de 2 metros de ancho y está realizada en tapial de mampostería. Sobre el dintel de la ventana existe un grabado de un castillo de 3 torres almenadas. Estos torreones, con carácter defensivo, se construyeron a lo largo del río Rituerto durante los siglos X al XII, con el objetivo de reforzar la vigilancia entre fronteras, así como garantizar la seguridad de sus habitantes en tiempos de guerra. Aunque la Torre de la Pica, llamada también Torre de los Salvadores, cumplía más con la función de refugio que de vigilancia. De la vieja iglesia románica aún se conserva, aunque maltrecha, la caja de muros. Por los restos que quedan se puede deducir que era un templo de una sola nave, con ábside semicircular y espadaña de 2 huecos, todo ello construido de mampostería. La nave tenía un techo, posiblemente de madera. En el lado sur se abría una portada que ha desaparecido, al igual que ha ocurrido con otra más pequeña que había en el lado norte. De las ventanas que tuvo solo se ha conservado una aspillera con arco ultrasemicircular. De los restos se puede deducir que sus características arquitectónicas no difieren de las otras iglesias de la provincia, levantadas entre los siglos XII y XIII. Al pie del torreón todavía pueden verse las ruinas de algunos edificios, restos que formaron parte del palacete de los Bravos de Sarabia, seguramente viviendas y más recientemente tal vez dedicados a guardar el ganado. Sobre el dintel de una puerta estuvo un escudo nobiliario, pero alguien consideró
que estaba mejor en su poder. Como ya se ha indicado, en la parte baja del cerro donde se encuentra el despoblado está la fuente y el pozo que le proporcionaba el agua. Actualmente, el lugar está habilitado en forma de parque o merendero. Para aquellos aficionados al senderismo o la bicicleta, varios carteles anuncian que se encuentra en el Camino Natural del Agua Soriano, Camino Antonino. Una ruta de 6 etapas y 116 kilómetros entre Soria capital y Tudela, cuyo objetivo es unir las cuencas de los dos grandes ríos de la mitad norte peninsular, el Duero y el Ebro. Un recorrido histórico que traslada al caminante desde la cultura prerromana de los celtíberos a la romana y la medieval, bajo la atenta mirada del Moncayo. De retorno al pueblo, Rubén ha de atender otros trabajos. El viajero queda citado en encontrarse después. Mientras, le acompañará Heraclio, sin duda uno de esos hombres que conservan la memoria y la sabiduría de tantas generaciones. La ermita de la Virgen de la Soledad se encuentra al borde de un camino, junto al cementerio. Es pequeña y de aspecto sólido, construida en mampostería. Consta de planta rectangular con 3 secciones: el presbiterio, la nave central y el pórtico. La puerta de entrada es dovelada con pequeñas impostas. En la parte superior del arco está grabada la fecha de construcción en 1724. A salvo de restos de pájaros y de polvo, la Virgen está cubierta por una sábana. Realmente curiosas son las ofrendas que cuelgan de uno de los muros. Según Heraclio, y entre otras, hay mechones y colas del pelo de mujeres ofrecidas por un fallecido o a modo de petición. Heraclio conserva a sus 91 años la lucidez de una vida de trabajo y sacrificios. Su memoria le permite recordar y contar anécdotas que forman ya parte de la pequeña o gran historia de Tajahuerce. A modo de ejemplo, señala cómo en una de las esquinas de la ermita aparecen unas cruces. Comenta que se colocaban cuando se bendecían los campos en el mes de mayo. En cada una de las esquinas se ponía una. Era la manera de cubrir los 4 puntos cardinales. Otra curiosidad que cuenta con cierta añoranza es una piedra sobre la que en tiempos se colocaba una cruz el día de San Antón, como forma de bendecir a los animales. Con Heraclio a la puerta de la ermita tendrá el viajero más tarde una interesante y pausada conversación. Como todo pueblo que se precie, Tajahuerce dispone de lugares y edificios imprescindibles. El ayuntamiento, de nueva construcción. Como ya indicó Heraclio, se conserva del antiguo el arco de piedra original de la entrada, ahora en el mirador. El frontón. El polideportivo. Un parque con sus mesas, con sus bancos para sentarse y algún juego infantil. Pasear por Tajahuerce es disfrutar del silencio, del paisaje que le rodea, de sus casas rehabilitadas, algunos chalés de gran empaque,
varias naves en los alrededores donde almacenar el grano o la crianza de los animales. El otoño ha dejado los campos sin frutos, ahora los colores son pardos, rojizos, a la espera de una nueva primavera que les permita lucirse de nuevo. La tierra más oscura pertenece a los sembrados de los girasoles, bien distintos a esos penachos que buscan y encuentran el sol que les alimentan, pero aún han de esperar. El verano queda lejos. Rubén continúa con su trabajo, con su tractor cabalga sobre los campos. Ahora es la época de la siembra, regar la tierra con la simiente. El viajero a bordo de la máquina experimenta la sensación de un viaje tan cansino y a la vez tan necesario. Vamos a ver, Rubén, ¿y ahora qué tarea tenemos ahora? Hemos dejado los cerdos y ahora estamos con la agricultura. ¿Qué Pues estamos ahora haciendo? a sembrar un poco de trigo. ¿Trigo estás sembrando? Estamos sembrando trigo, sí. Trigo de raspa. ¿Cuántas hectáreas hay aquí? Hay muchísimo terreno. 5 hectáreas. 5 hectáreas. ¿Este tractor qué funciones tiene? Pues con este tractor realizamos la mayor parte del trabajo, menos labrar. Y bueno, labra algo también, pero este lo que más hace es tirar herbicidas, sembrar y tirar agua. Oye, lo que me di cuenta es que es como un ordenador el tractor, ¿no? Tiene todo el sistema. Llevamos aquí, de hecho. Esto es la consola de la sembradora, el GPS, la pantalla del ordenador del tractor y una camarita que llevamos atrás acoplada a la sembradora. O sea, que esto va casi solo, vamos. Sí, el tractor va solo. O sea, lo mismo te quedas en casa, deja el tractor de que vete para allá a trabajar y lo mismo se viene solo. Tanto como dejarlo Pero eso solo no, ¿verdad? Pero sí, él va solo. Aquí en el campo las tareas nunca se acaban, ¿no? Nunca. O sea, ahora estamos sembrando. Después, Tenemos todavía unos días para sembrar, pero para sembrar hay que preparar la tierra antes. Y la vamos preparando y sembrando. No lo preparamos todo seguido y sembramos todo. Se prepara una porción, se siembra. supongo que te lo habrá comentado alguna vez tu padre. Tú fíjate estos campos tan grandes y que ahora se hacen, bueno, pues con un tractor, aquí más o menos a gusto. ¿Te imaginas esto en un momento con una hoz, Sí, aquí arando con unas caballerías, con un sol, con un frío tremendo? ¿Te lo imaginas? Hoy sería inviable. Hoy sería inviable todo eso. Inviable. Aquello sí que era trabajar. Aquello sí de trabajar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona esto? La máquina lleva una turbina y produce aire y lo va llevando por unos tubos a cada rueda y a cada disco que se aprecian ahí en la imagen. Y el disco corta, la rueda tapa y el grano cae y la rueda lo tapa. Después de despedirse de Rubén, el viajero deja que la experiencia de una jornada que ha sido de lo más interesante quede guardada en su mochila.
pronto llegará el frío y la nieve, y la vida será todavía más difícil. Es el momento de decir hasta siempre a Tajahuerce. El viajero continúa su camino.